Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Foro de Desarrollo Económico Regional IPE, ANCASH 2021. Esta es la primera vez que desde el Instituto Peruano de Economía hacemos un evento centrado en ANCASH para analizar los logros y los retos del desarrollo económico y social de la región. Esta vez, a causa de la pandemia, hacemos el evento en un formato virtual. Sin embargo, esperamos poder retomar pronto nuestros encuentros presenciales. Este foro busca contribuir mediante información objetiva al entendimiento de los factores que determinan el desarrollo económico regional y busca también alentar el debate informado respecto a las políticas públicas que lo orientan. El IPE y sus aliados, que en esta oportunidad son la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y el Colegio de Economistas de Ancash, propiciamos espacios que ayuden a abrir el debate tanto entre la población como entre las autoridades regionales. Nuestras actividades son gratuitas y todos los asistentes pueden recibir certificados de participación. Esta tarde escucharemos a Diego Macera, gerente general del IPE y director del Banco Central de Reserva del Perú. También contaremos con una presentación a cargo de Cintia Pastor. Ella es directora de Economía del Global Infrastructure Hub, además de José Vidal, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, y Wilmer Siccha, director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo. También tendremos espacios para preguntas y respuestas que pueden dejar en la casilla asignada, que estará activa durante todo el evento. Les pido que al hacer la pregunta especifiquen a qué expositor o expositora está siendo dirigida. Nosotros trataremos de agrupar aquellas que sean similares para darle respuesta a la mayor cantidad posible. No olviden que el día de mañana a las 5 de la tarde continuaremos con una clase de economía pública para todos los interesados a cargo de Fernando González, economista senior del IPE. También aprovecho para agradecerles porque abrimos un pequeño cupo para una clase de R que ya se agotó. Muchas gracias por haberse inscrito. Y bueno, después de esta breve introducción, le doy el pase a Diego Macera para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Diego. Y gracias a todos por estar presentes. Hola, muchas gracias María Pía por la presentación. Muchas gracias a la universidad, a la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio, Colegio de Economistas. Muchas gracias Cintia también por acompañarnos. Y sobre todo muchas gracias a ustedes por el interés en este breve espacio que tratamos de ofrecer desde el IPE. Como mencionaba María Pía, a nosotros nos gustaría, de hecho lo hemos hecho bastante, tratar de estar en la misma región a donde se desarrolla este evento y poder hacer esto en persona, ¿no? Lamentablemente por las circunstancias que todos conocemos, este día es un poco más complicado. Esperamos poder repetir este evento el próximo año ya a nivel presencial, ¿no? Mientras tanto, igual creo que la virtualidad tiene algunas ventajas, ¿no? Nos permite reducir algunos costos de transacción y de traslado, y creo que nos permite tener a muchos de ustedes reunidos digitalmente en este espacio, cosa que quizás sería más difícil hacer a nivel presencial. Entonces, no, mi principal agradecimiento para ustedes por regalarnos estos minutos de su atención. No, con eso me permito empezar a compartir la breve presentación que desde el IPE hemos preparado para este evento. Un segundito, por favor. Ok, listo. A mí me gusta generalmente empezar este tipo de presentaciones con una visión macro nacional de largo plazo y tratar de analizar qué cosa ha pasado, por lo menos ver qué cosa ha pasado en el Perú de las últimas décadas con relación a otros países. Y acá uno de los indicadores que más sirven para esto es el PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? Básicamente es qué tan rico o qué tan pobre era el peruano promedio, ¿no? Comparado con otros ciudadanos del resto del mundo. Lo que tenemos es la línea roja, ¿no? La línea roja que es el promedio nacional. Como pueden ver, permanece básicamente sin crecer, ¿no? Desde los 70s hasta 90s, y de ahí empezamos un periodo de crecimiento
que se termina de consolidar o de agarrar velocidad del 2000 más o menos en adelante. Pero fíjense que para el caso nacional, estábamos nosotros más o menos al mismo nivel de PBI per cápita, es decir, el peruano promedio era más o menos igual de rico que el chileno promedio, esta es la línea celeste, ¿no? Y que el coreano promedio es la línea verde claro, hacia mediados de los 80, un poquito antes quizá. Pero desde ahí estos países nos sacan bastante ventaja, siendo los coreanos pues que necesitamos un eje más grande para reflejarlo, ¿no? Son 42.000 y pico dólares por persona, el eje acaba en los 25, como pueden ver a la mano izquierda, lo cual habla pues, de un proceso peruano de deterioro, ¿no?, sistemático, estructural de la economía por varias décadas. Y acá lo que creo que es importante resaltar es que esto no, se debe básicamente a malas políticas públicas, ¿no? El motivo por el cual tuvimos este periodo largo sin crecimiento, que significa que no ensanchamos clase media, significa que no redujimos pobreza, significa que no mejoramos la calidad de acceso a servicios básicos, significa, en otras palabras, que desperdiciamos un montón de décadas sin mejorar la calidad de vida, se debe a malas políticas económicas. ¿Ya? Y con esto lo que quiero decir es malas políticas económicas tienen consecuencias muy, muy fuertes sobre los países, sobre la calidad de vida de su gente, y esto puede durar generaciones, ¿no? En otras palabras, no es broma. No es broma cuando tomamos malas decisiones de política, quienes al final terminamos pagando la cuenta somos todos los ciudadanos, ¿no? Y esto puede ser un proceso que nos tome bastante tiempo recuperar. ¿Cuánto tiempo nos toma, digamos, recuperarlo relativo a Chile? Contando las cifras y la caída del PBI en pandemia, el Perú tenía el año pasado un PBI per cápita, de nuevo, esto es qué tan rico es el peruano promedio, de 11.000 dólares por persona. El caso de Chile, el año pasado era un poquito, casi el doble, ¿no? Era 22.150 dólares por persona. Vamos a decir, para todo efecto práctico, es básicamente el doble. Lo que nos preguntamos acá es cuánto nos falta para tener esos 22.000 dólares por persona. ¿Cuánto nos falta para llegar al nivel de per cápita de Chile del 2020? No, bueno, nos falta en términos de tiempo, vamos a poder llegar antes mientras más rápido crezcamos, obviamente. Entonces pongámonos en un escenario súper optimista, ¿no? Crecemos al 6% en los siguientes años, el PBI crece al 6%. El peruano tendría esos 22.000 dólares de Chile del 2020, el peruano los tendría más o menos hacia el 2034. ¿No? Estamos hablando de unos 13, 14 años desde ahora. Ahora, pongámonos en un escenario negativo. No, crecemos al 2% por los siguientes años. Al 2% de lo que tenemos, alcanzaríamos esos 22.000 per cápita de Chile hacia el 2066. Es decir, hemos perdido un montón de tiempo. Estamos hablando de más de 40 años. Hemos perdido un montón de tiempo y lo que nos toca hacer ahora es ponernos al día. Yo sugiero que hemos estado haciendo la tarea relativamente bien en las últimas décadas, por supuesto con varios espacios todavía para corregir, ¿no? Y si yo tuviera que elegir, ¿no?, 5 puntos ¿no?, estructurales, ¿no?, que han permitido el crecimiento económico de las últimas décadas y cerrar algunas brechas, yo creo que son estos 5 a donde hay que ponerle atención y de repente en algunos ir corrigiendo espacios que hacen falta corregir. Los 5 pilares para la competitividad que vemos desde el IPE es, primero, responsabilidad macroeconómica. ¿Eso qué significa? Significa que no gastemos mucho más de lo que nos ingresa por ingresos fiscales, digamos, por lo menos no de forma sostenida o exagerada, y que a la vez tengamos una responsabilidad monetaria y cuidemos el valor de nuestra moneda. Lo primero es básicamente responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, lo segundo es responsabilidad del Banco Central. Y en esto, mal que bien, tenemos un rendimiento sobresaliente a nivel de la región e incluso del mundo para países con nuestros niveles de desarrollo. Aquí tenemos un buen check, ¿no? Inflación controlada,
cuentas fiscales saludables, ¿no? Déficit, deuda sobre PBI, ratios de deuda sobre PBI bastante buenos para un país como el Perú, ¿no? Grado de inversión, incluso a 2 escalas por encima, ¿no? Esto lo hemos hecho bien, ¿ya? Y creo que hay que cuidar y estar orgullosos de que hayamos logrado mantener esta fortaleza macro, y creo que hay que, pero tampoco se trata de dormirnos en nuestros laureles, creo que hay que defender también la fortaleza macro y reconstruir en la medida de lo posible los ahorros fiscales que podamos haber usado durante la crisis del año pasado. Creo que eso es bien importante y debería ser materia de discusión. El segundo punto es la apertura al mundo. El Perú quiere ser un país que está integrado con las cadenas globales, no quiere ser un país que envía productos, que recibe productos, que envía inversiones, que recibe inversiones. Quiere ser un país que forma parte de la economía internacional y no un país, ¿no?, ensimismado, proteccionista, ¿no? Y para un país, de nuevo, de las características del Perú, esta es una estrategia indispensable para el desarrollo, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, que un país como el Perú pueda dar el salto a la siguiente etapa sin encadenarse a las cadenas sin insertarse en las cadenas de valor global. El tercer punto es la libertad económica. El Perú quiere ser, y creo que ha emprendido, ¿no?, una ruta donde se confía en el criterio y en las decisiones de las empresas y de los individuos y de las familias para tomar sus propias decisiones, ¿no? Nosotros confiamos, ¿no?, en que son las personas las que saben mejor qué cosa les conviene, qué cosa vender, cuándo vender, qué cosa comprar, cuándo comprar, dónde trabajar, cómo trabajar, con quién trabajar, ¿no? Estas decisiones las dejamos al criterio de las familias, las dejamos al criterio de los individuos, ¿no? Y eso es lo que eventualmente destapa la innovación, el dinamismo económico. Esa es la clave, yo sugiero, ese es el corazón del sistema que tenemos hoy. Esta libertad, esta confianza en los individuos y en los agentes económicos, y que no sea desde arriba, ¿no?, desde algún regulador, desde el Estado, ¿no?, el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, hasta ahí creo que hemos ido avanzando bien. El punto más delicado que tenemos es de democracia e institucionalidad. Aquí hemos hecho las cosas mal. No tenemos una fuerte inestabilidad política en los últimos años, no tenemos no poderes del Estado con diferentes problemas. No solamente eso es un tema del aparato público, también hay un tema de fortalecimiento pendiente desde la parte privada, ¿no? Podemos hablar de universidades, podemos hablar de gremios, podemos hablar de, no, qué sé yo, asociaciones civiles, ¿no? Hay todo un ecosistema económico, institucional, ¿no?, que es necesario para que la actividad productiva camine, ¿no? La actividad productiva no se mueve en un vacío, ¿no? Necesita reglas, necesita gente, necesita predictibilidad. Y eso no lo hemos logrado del todo, ¿no? Y ahí es cuando aparecen, pues, los espacios de ineficiencia, de corrupción, de falta de confianza que hemos visto en los últimos años. Y por último, el otro pilar fundamental es un rol claro del Estado. No es un rol subsidiario de la economía como la actividad empresarial del Estado, ¿no? Pero también es un rol en el que el Estado, activo del Estado, ¿no?, en la provisión o en la garantía de provisión de servicios básicos, ¿no? Garantía de provisión de salud de calidad, de educación de calidad, de cierre de brechas de infraestructura, llámese telecomunicaciones, llámese transporte, ¿no? Por supuesto, la provisión de justicia, la provisión de seguridad, ¿no? Hay una enorme lista de tareas que tiene que cumplir el Estado, y acá creo que también tenemos muchos temas pendientes, básicamente relacionados al mejor uso de recursos y a la gestión pública. ¿No? Y a donde no le compete entrar al Estado, ¿no?, es en estos espacios, pues, más bien de actividad empresarial, ¿no? El Estado que quiere tener su aerolínea, ¿no? El Estado que quiere tener ¿no?, empezar a explotar más campos de petróleo, ¿no? Y estas otras aventuras empresariales que hemos tenido en décadas anteriores y que suelen ir bastante mal. Ahora, con este sistema, a partir sobre todo de los 90, el Perú ha tenido un buen desempeño macroeconómico. Lo que nos ha permitido es pasar del último lugar en tasa de crecimiento promedio del 75 al 92 al primer lugar
entre el 93 y el 2019. Podemos sumar acá 2020 y no cambiaría esto demasiado. Hemos pasado, de nuevo, esto acá vale la pena detenerse 2 segundos. Hemos pasado del último a primero. No es una variación chica, estamos hablando de un salto casi cuántico en este indicador. Por supuesto que esto se debe a varios temas, hay muchos asuntos detrás que son causa, pero pensaría que uno bastante importante es el cambio de régimen de constitución a partir del año 1993. ¿No? Hay un tema de precios de minerales, ¿no? También precios de commodities en general, pero fíjense, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México, todos ellos se han beneficiado también del mismo boom durante el periodo del 2011-2012, y sin embargo ahí el Perú aparece en primer puesto. Entonces algo debemos haber hecho bien. No digo todo, todavía hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar, pero algo habremos hecho bien. Ahora, si hay una cosa que yo creo que hay que corregir en serio, y que es yo hasta me animaría a decir que es el principal problema de la economía nacional, es ¿no? Que es la cantidad de personas de población económicamente activa que tenemos desarrollando su actividad en empresas muy chicas. ¿No? El 70% de los trabajadores están en unidades productivas de 1 a 5 trabajadores, y muchos de ellos, por supuesto, independientes. Y no hay nada de malo necesariamente, ni de negativo, ¿no? Con estar en una pequeña empresa. Las pequeñas empresas pueden ser muy productivas. El problema es que la gran mayoría no lo son, ¿no? 92% son informales y tienen niveles de productividad bastante más bajos comparado con la pequeña, la mediana y la grande. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a capital, no tienen acceso a diferentes formas de financiamiento, a redes adecuadas de proveedores, de clientes, capacidad de innovación, etcétera, etcétera. Entonces el problema central es que nos quedamos con nuestro principal activo, que es nuestra gente. La gente es el principal activo en la economía del siglo XXI, ¿no? La gente es la que innova, la que trabaja, la que invierte, ¿no? Nuestra gente que es talentosa, que es trabajadora, ¿no? Esta gente está desarrollándose en un ecosistema de productividad que no permite explotar todo su potencial. Entonces, yo creo este es el principal asunto. ¿Cómo hacemos que haya más personas, más trabajadores, ¿no? Innovadores, empeñosos, ¿no? Trabajando en un contexto que les permita desplegar todo su talento y todo su potencial en empresas? Y eso pasa por tener a más personas trabajando en empresas pequeñas, medianas o grandes, formales, con acceso a todo a todas estas características de productividad que pueden tener empresas de mayor volumen, por supuesto, y que además pagan mejores sueldos. A largo plazo, y no, si hay un mensaje que me gustaría tratar de transmitir, es que a largo plazo la mejora de la productividad, la mejora sostenida de la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Hay muchas cosas que podemos hacer alrededor, hay muchas maneras distintas de cortar el pastel, hay muchas mejoras que están pendientes, y todo eso está muy bien, podemos discutirlas, pero cuando uno piensa en largo plazo, lo más importante es que el país pueda ser sostenidamente más productivo. Eso es lo que al final nos cambia la calidad de vida. Eso es lo que al final hace la diferencia entre un país que avanzó durante 30 años y la nueva generación tiene mejores condiciones que la anterior, y los nietos tendrán unas mucho mejores condiciones que los abuelos de un país en el que no se avanzó. Entonces, ese es un breve vistazo grande a nivel nacional. Veamos ahora cómo se ve algunos de estos indicadores a nivel regional. Mira, ya claro, ya que uno dice, oye, ya, pero esto es PBI per cápita, ¿no? Eso no tiene nada que ver con condiciones de vida o de pobreza. Y en realidad sí tiene que ver. Miren, desde el 2004, básicamente desde el 2014, 2015, ¿no? Hubo una mejora bastante buena y sostenida en la tasa de pobreza, tanto a nivel nacional como a nivel de Ancash. Yo diría, incluso en Ancash, la caída ha sido más fuerte. Si en el 2004 el Perú tenía 59% de pobreza, y en Ancash en particular 62%, hacia el 2019 en el Perú la pobreza había caído casi 40 puntos porcentuales, ¿no? a 20%,
mientras que en Ancash había caído más de 40 puntos porcentuales, ¿no? Había caído casi 45, 44 puntos porcentuales, ¿no? Esa es una mejora enorme. A veces nos acostumbramos a este número, de repente no le prestamos tanta atención, ya lo he escuchado, pero yo sí sugiero que esto conviene mantener por lo menos 2 o 3 segundos de nuestra atención para reflexionar qué cosa significa para millones de personas caídas tan grandes en la tasa de pobreza, ¿no? De alrededor de 40% a nivel nacional, más de 40% para Ancash. Esto es la diferencia entre poder acceder y pagarte una canasta básica de consumo, que incluye vivienda, alimentación, transporte, etcétera, versus no poder hacerlo. Y aquí estamos hablando de 40% de personas más, ahora sí pueden. Esto, de nuevo, es un cambio sumamente grande y una mejora sumamente grande que lamentablemente perdió velocidad a partir del 2013-2014, junto con una ralentización del crecimiento del PBI. Y por supuesto tenemos el incremento de pobreza que se vio en el 2020 a partir del COVID, ¿no? Saltamos de 20 y 18 por ciento de pobreza para Perú y Ancash respectivamente a un 30% en ambos espacios. Esto, sin embargo, yo pienso no va a tomar otros 10 años regresar del 20 a 30. Esperaría que esto pueda cumplirse, esperemos, en unos 2 o quizá 3 años mirando hacia adelante. Una visión un poquito más general de la distribución de la población por ingresos en la región, eso específicamente en Ancash, según los umbrales del BID, nos pinta un panorama en realidad similar. Fíjense, la tasa de pobreza no es exactamente la misma porque estamos usando metodologías distintas, ¿no? Lo anterior, decíamos, era el cálculo a partir del umbral de canasta básica de consumo del INEI. Lo que estamos viendo acá es el cálculo a partir de los umbrales establecidos por el BID, ¿no? Y considerando a cada población en pobreza como menos de aquellos con disponibilidad menor de $5 por persona por día. Al final los números no son muy distintos, pero la metodología es un poquito diferente. De nuevo hay un salto fuerte de 2019, ¿no? 16% a 34% en pobreza. Pero yo en este gráfico creo que una de las cosas más interesantes de ver es la evolución de la clase media, ¿no? Aquella definida con un rango de ingresos por persona entre 12 y $62, ingresos por persona por día. Pasa de 10% en el 2005 para Ancash al 37% en el 2019. 47, casi la mitad, estaba aún considerado en situación de vulnerabilidad, no, pero fíjense que ahí casi se cuadruplica el tamaño de esta clase media de entre 12 y $62 por persona por día. Es un crecimiento muy grande, pero claro, todavía falta bastante por seguir mejorando, ¿no? Todavía falta incluir hoy, por lo menos con la cifra que teníamos en el 2020, falta incluir a este 42% en condiciones de vulnerabilidad y a ese tercio todavía en condiciones de pobreza. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, muchas de estas cifras han ido, esto es con información al 2020, pero durante el 2021 ha habido un buen proceso de crecimiento o de rebote. Yendo ya más a la parte macro, en la región, casi la mitad de su producto está vinculado a la minería y hidrocarburos, acá principalmente minería. No, esto es agarrando no solamente un año, sino un periodo largo de tiempo, ¿no? El promedio 2015-2020. Ancash es una región cuya actividad económica, cuyo movimiento de la actividad económica del producto depende en buena cuenta de cómo se comporte la actividad extractiva, y a la mano derecha lo que podemos ver es la contribución en términos de puntos porcentuales a la variación total del PBI por tipo por sector. Entonces, como vemos, la parte extractiva, ¿no? La parte de la columna amarilla, ¿no? Marca marca de cierto modo pues la tendencia. Ahora, ¿cómo ha ido la recuperación? Y claro, lo que decíamos antes, estas cifras de pobreza y de clase media eran con data del 2020, pero ya podemos empezar a ver alguna información regional al 2021, ¿no? Y lo que vemos es que a pesar de la caída fortísima que hubo en el segundo trimestre del año pasado, ¿no? El Perú tuvo una de las caídas más grandes del mundo, ¿no? Y aquí
Ancash no fue una excepción a nivel nacional, también cayó muy fuerte. Ya en el 2021, incluso para el primer trimestre y segundo trimestre, la región tenía niveles de producción por encima de lo que se tuvo en la prepandemia. Entonces, no solamente había recuperado la producción del 2019, sino que incluso la había superado. No por doble dígito, pero cerca. Al primer trimestre 9.9 y al segundo trimestre por 8.7. Eso es una mejora más sólida de la que tenemos a nivel nacional, ¿no? Cuyas cifras están unos buenos puntos más abajo que la que se tiene en el rebote para Ancash. Un sector donde, sin embargo, el rebote todavía, la consolidación no ha sido plena, mirándolo a gran escala, ha sido el sector transporte, ¿no? En el resto de sectores, por lo menos de macro sectores, ¿no? Si hablamos de construcción, minería, comercio, manufactura, para el caso de Ancash ya tenemos niveles de producción incluso mayores a los que teníamos en la prepandemia. Ahora, regresamos un poquito a ver el 20, las cifras del año anterior, ¿no? Como era previsible, ¿no? Hubo una caída en el empleo en Ancash, como también hubo en el caso nacional, ¿no? Acá tenemos una caída del poco más del 11% en el 2020, con un incremento sustancial, en realidad, de la PEA vinculada al sector agro, ¿no? Eso lo hemos visto en muchos sectores en el Perú, pero de nuevo, son cifras 2020. Si uno hace un adelanto, ¿no? Y ve las cifras al 2021, por lo menos la que tenemos de información para empleo formal, lo que nota es que ya hay de nuevo una recuperación durante los últimos meses que está por encima de lo que teníamos en el 2019. ¿No? Eso es una buena noticia, ¿no? Tenemos entre enero y agosto un crecimiento de doble dígito en empleo formal de planilla con respecto a lo que había el 2019, que te habla de una recuperación económica sólida, por lo menos en el sector formal. Sector informal, lo que hemos visto a nivel nacional, y que probablemente se repite también en la región Ancash, es que esto todavía permanece golpeado y no ha logrado recuperarse. No tenemos información disponible, pero no habría logrado recuperarse todavía a la misma velocidad que el empleo formal. Ahora, yendo hacia adelante, próximo año, yo sugiero, hay dos temas gruesos de los que tenemos que hablar bastante, ¿no? Uno de ellos es todavía la presencia de la pandemia, del COVID, y para eso la principal herramienta que tenemos, además de seguirnos cuidando, es la vacunación. Ancash aquí aparece en los primeros puestos, en realidad en el cuarto puesto, en la región con el cuarto mayor nivel de avance a nivel nacional, solamente luego de Lima, Tacna y Moquegua, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Y además por encima del promedio nacional. Creo que esto es algo de lo que podría empezar a marcar la diferencia durante el 2022 en la eventualidad de una tercera ola. Ojalá, por supuesto, que ello no suceda. Dentro de Ancash hay, sin embargo, diferencias también entre distritos y entre provincias, ¿no? Mientras Ocros todavía el avance ha sido más lento, ¿no? Y en Payasca todavía también lento. Hay otras regiones donde ya podemos superar el 50% de población con las dos dosis respectivas. Entonces, claro, Ancash como región se ve bien, en resumen, en temas de avance de vacunación, pero esto vale la pena tener una visión más específica a nivel de provincia también para ver dónde se tiene que poner el punche en los siguientes semanas. Nosotros desde el IPE desarrollamos el índice de competitividad regional, es el INCORE, ¿no? En la que básicamente tenemos estos 6 pilares que pueden ver aquí, ¿no? El entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e institucionalidad, y medimos 40 variables agrupadas en esos 6 pilares para comparar las regiones. Entonces comparamos Ica con Junín, con Cusco, con Ucayali, ¿no? En términos de estos 6 pilares, de nuevo, que son 40 variables, y nos sale un resultado
en el orden que tenemos para el 2021. Ya van 9 años de publicación y en la última edición Ancash aparece como la 10ª región más competitiva del país. Acá, para los estudiantes, investigadores o tomadores de decisiones políticas, pueden encontrar mucho más información en incoreperú.pe. Ahí pueden hacer todos los cruces, la data es abierta para lo que necesiten. Yo simplemente voy a fijarme en unos 4 indicadores rápidos de los pilares de educación y uno más, porque llaman la atención. Fíjense, para el caso de Ancash, analfabetismo todavía es uno de los retos grandes. Está está en la parte baja de la tabla, ¿no? En el puesto en alfabetismo en el 5º, contando desde abajo. Con lo cual, eso sí significa que es uno de los grandes retos que hay pendientes para la región, y también, asimismo, la mejor infraestructura para los colegios, ¿no? A la derecha lo que tenemos es el porcentaje de colegios con los 3 servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe y electricidad. Ancash cercano a lo que se puede encontrar, por ejemplo, en La Libertad, pero ambas regiones con un indicador más débil que el promedio nacional. Otro de los pilares donde vale la pena prestar atención es el pilar laboral. De nuevo, todos los pilares tienen varias variables debajo de ellos que se pueden consultar en incoreperú.pe. Pero aquí otro que vale la pena hablar es de fuerza laboral adecuada, que podemos encontrar a la mano derecha. Es el porcentaje de los trabajadores con al menos educación secundaria. Aquí Ancash aparece en el puesto 17 para el último año. Esto es algo sobre lo que se debería poder trabajar más. De hecho, el espíritu del INCORE es que podamos identificar justamente dónde están estas brechas, ¿no? Comparando regiones, para que se puedan atender de forma más efectiva. Rápidamente, el tema de inversión pública. En Ancash tenemos algunos retos de infraestructura, de inversión pública grandes. Esto no es un tema excepcional, en el resto del Perú también sucede, pero en Ancash la problemática puede ser un poco más particular por el nivel de ingresos que recibe a partir de la actividad minera, ¿no? Regalías y canon, ¿no? Muchos de los ingresos están concentrados en los gobiernos locales, un poco más de la mitad están para inversión en las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Y esto ilustra la importancia de las elecciones subnacionales de octubre del próximo año, ¿no? Aquí, desde estas municipalidades es donde se va a tomar las mayores decisiones sobre el presupuesto para inversión en la región, con lo cual ellos son a la vez los responsables, ¿no? de asegurar, de garantizar un cierre adecuado de brechas. Sobre este tema de infraestructura va a hablar con más detalle Cintia en unos momentos. Yo solamente me quedo diciendo que la ejecución de la inversión pública para Ancash es menor que el promedio nacional. Sabemos que este es un problema endémico, que en todas las regiones hay un problema de superejecución, de calidad de gasto, pero para Ancash esto es especialmente problemático, ¿no? Si a nivel nacional, por ejemplo, los gobiernos locales invierten 2/3 de su presupuesto, 66%. En Ancash los gobiernos locales invierten 57%. Y esto no se trata del último alcalde ni del último año, esto es un promedio grande de 2009 al 2020. Con lo cual ese sí es uno de los asuntos sobre los que hay que trabajar, sobre todo dado los niveles de ingresos especiales que tiene Ancash a partir de la producción minera. Hay algunos proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que pasan por Ancash. Uno de ellos culminado, es ya la carretera Casma-Monzón. Y quizá aquí el más relevante por tamaño es la red vial 4, ¿no? Con un avance de 68% desde la última revisión. Ancash tiene también un espacio dentro de la reconstrucción con cambios. Es parte de lo que se tiene que conversar cuando se habla de infraestructura. Es parte de uno de los proyectos pues, más ambiciosos a términos de presupuesto a nivel nacional. Estamos hablando de más de 25.000 millones de soles, y esos casi el 20%, entre 15 y 20% corresponden
a la región Ancash, que como sabemos esto se está ejecutando por la modalidad de gobierno a gobierno. Algunas conclusiones ya para ir cerrando. Hay un tema de informalidad pendiente en la región, 82% de informalidad para Ancash. Hay algunos asuntos pendientes con capital humano, tasa de analfabetismo, por ejemplo. De nuevo, el INCORE, el espíritu del INCORE es tratar de identificar dónde están estas brechas comparativas para poderlas resolver con mayor urgencia. Y lo que mencionábamos también, el bajo nivel de la ejecución pública, ¿no? Que tiene que ver también con un tema de institucionalidad ¿no? dentro de la región, ¿no? que también es uno de los grandes asuntos pendientes. Ya para cerrar, yo al inicio les enseñaba este gráfico yendo hacia adelante, yendo hacia atrás, ¿no? Los últimos 70 años del PBI per cápita del Perú, ¿no? Y cómo se comparaba con otros países. Yo cierro rápido con este otro gráfico que es lo mismo, pero ya no hacia atrás, sino hacia adelante. No, ya no viendo el PBI per cápita de lo que pasó los últimos 70 años, sino de qué podría pasar los siguientes 30. Y aquí lo que estamos poniendo es, ok, yo no sé qué va a pasar en los siguientes 30, pero podemos hacer algunos supuestos. Pensemos que el PBI crece al 2% por los siguientes 30 años. Bueno, tendríamos entonces el PBI per cápita en 30 años, que el mismo o parecido al que tiene República Dominicana hoy día. Yo creo que deberíamos poder aspirar a hacerlo mejor. Pensemos 3%. 3% tendríamos más o menos el PBI per cápita que tiene hoy Chile. Hagámoslo mejor. 4%. 4% tendríamos un PIB per cápita parecido al de Hungría, al de Polonia, ¿no? Un país que está en las puertas de ser considerado un país desarrollado o un país relativamente rico. Eso está más interesante, un 4%, pero por 30 años. Ahora un 5%. Un 5% nos pone ya a un niveles, palabras mayores, ¿no? Un España, un Italia, un Corea del Sur. Eso está más interesante, son 5% por 30 años. Y ahora un 6%, ya palabras súper mayores, ya estamos hablando de un Alemania, de un Holanda, de un Estados Unidos. ¿No? Pero digamos, más allá del punto de qué países en específico estemos hablando, o de cuál sea el número exacto, el punto acá es ilustrar que es el crecimiento sostenido basado en productividad lo que realmente cambia la calidad de vida de la gente, ¿no? Y esta es la oportunidad que tenemos, ojalá dentro de una generación, pero al final depende de nosotros, depende de cómo plantamos hoy las semillas para en los siguientes años poder crecer a una tasa de repente 1 punto porcentual más. Eso hace, como vemos aquí, toda la diferencia. Con eso culmino y muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a preguntas. Muchas gracias, Diego, por esta radiografía regional. Vamos a pasar al primer bloque de preguntas, como bien dices, pero antes quería tomarme unos segundos para contarles que el año pasado, en medio de la pandemia, desde el Instituto Peruano de Economía lanzamos una convocatoria para encontrar a jóvenes líderes de distintas regiones del país y reunirlos en una red en la que pudieran intercambiar información y a la que nosotros desde el IPE pudiéramos aportar con capacitaciones que los ayuden a resolver dudas y adquirir diferentes capacidades. Uno de estos jóvenes líderes es José Luis Capcha. Él es ancashino, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Antunes de Mayolo, y me gustaría cederle la palabra para que pueda presentarse y hacer una pregunta. Además, quiero aprovechar para comentarles que pronto estaremos lanzando la convocatoria para la segunda edición de nuestra red de jóvenes líderes. Podrán encontrar la información en nuestras redes sociales y en nuestra web. Así que, nada, estén atentos por ahí. Y muchas gracias, José Luis, por estar por aquí. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Agradecer primero por la oportunidad que me dan y, bueno, felicitar también a Diego Macera por su designación en el directorio del ECR. Y, bueno, como me presentó María Pía, yo soy ya economista de la Universidad Nacional Santiago Túnez de Mayolo, y el año pasado participé primero dentro de la convocatoria, ¿no? Que consistía en presentar una problemática actual que estábamos viviendo en contexto de pandemia. Fui seleccionado representando a mi región muy orgullosamente y la experiencia fue muy enriquecedora, muy interesante.
primero nos dieron espacio nosotros los jóvenes para opinar más que todo, ¿no? Siempre con detalle técnico, asesoría y sobre todo un guía que era el IPE para nosotros. Siempre brindándonos la información que necesitábamos para poder opinar, comentar y siempre con un concepto técnico para poder acertar y por lo menos tener un fundamento en evidencia para poder dar una solución. También tuvimos charlas muy interesantes, muy gratificantes para mí, donde pudimos hablar con Julio Velarde, el presidente del directorio del BCR, con Gianfranco Ferrari, que es gerente general del BCP, con el mismo Diego Macera, que es un orgullo para nosotros haber participado en estos conversatorios, en estas charlas en las que podíamos exponer nuestras preguntas, ¿no? Esta red en sí se basó, estuvo compuesta por varios compañeros de diferentes carreras, no solamente de economía. Eso hay que aclararlo, porque en sí poner en debate varias perspectivas de distintas carreras profesionales, de distintas regiones también, es muy importante para poner problemáticas, dar opiniones y encontrar una solución muy viable y sobre todo que las partes estén satisfechas con estas, ¿no? Todo esto me dio a mí personalmente la perspectiva de ver soluciones a muchos problemas, no solamente en mi región, sino también a nivel nacional. Y antes de pasar a mi pregunta, me gustaría cerrar toda esta experiencia con una frase que me gustó, que lo encontré para la elaboración de mis artículos, que el IPE me daba la oportunidad de mencionar, ¿no? Que es de un economista, John Stuart Mill, británico, que decía que no hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de la cooperación, que creo que aplica muy bien para distintas problemáticas. Siempre tenemos el poder de consenso, de diálogo y de trabajar en equipo, ¿no? De trabajar desde todas las perspectivas que tengamos. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Y bueno, mi pregunta más que todo para Diego va en mención de que Ancash es una región casi minera. Y al momento de comparar o mencionar la competitividad, es necesario hablar del capital humano. Y no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y por estos motivos, problemas de corrupción, que puede ser una trampa de ingresos por el sector minero, ¿cómo podremos profesionalizar o mejorar este capital humano no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, ¿no? Para que la competitividad abarque y fortalezca nuestra economía? ¿Qué competencias podemos fortalecer y cómo las podremos fortalecer? Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la pregunta. Creo que es un tema bien importante. A ver, hay varios temas. Uno de ellos, y es el típico que tenemos a nivel nacional, pero en Ancash de repente es un poquito más importante hablar, es sobre este match, esta complementariedad que tiene que existir entre la oferta educativa y la demanda laboral. O sea, Ancash es una región que tiene un fuerte componente minero, ¿no? Pero a la vez también tiene potencial en diferentes sectores, ¿no? Tiene potencial en el campo agrícola, ¿no? Su cercanía a Lima, ¿no? Que es el polo principal productivo nacional, le permite también tener otros espacios de producción de repente manufacturera, ¿no? que sería más difícil tener en regiones un poco más alejadas. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para que las universidades, los institutos e incluso los colegios puedan ofrecer capacitaciones que estén vinculadas a la potencial demanda laboral que pueda tener la región. ¿No? ¿Cuál es la necesidad que tiene la región en términos de capital humano específicamente para minería, para proveedores de minería, para agricultura, para proveedores de agricultura, para manufactura, para proveedores de manufactura? Porque a veces lo que tenemos es una demanda que se orienta mucho a ciertas carreras o especialidades o incluso ciertos cursos, ¿no? Que terminan no siendo tan demandados por las empresas ¿no? Y no siendo tan demandados dentro de la actividad productiva. Entonces creo que ¿no? Ese es uno de los grandes retos y esta es una articulación entre el sector público y el sector privado, ¿no? Entre de repente el gremio y la universidad o la empresa y el instituto, ¿no? Para que haya esta complementariedad entre lo que se está enseñando y lo que realmente se va a necesitar una vez que se salga al mercado laboral. Entonces, ese es uno de los temas. No, el otro que es incluso más básico es
veíamos que Ancash tiene una de las tasas de analfabetismo más altas de la región, ¿no? Y eso es un asunto, digamos, incluso más allá de la parte de competitividad y capital humano. Es un tema, para mí, de derechos humanos y de garantía de derechos, ¿no? Donde hay tiene que existir una demanda y una política nacional firme, ¿no? de alfabetización, ¿no? Y una de las regiones donde eso tiene que entrar fuerte es necesariamente Ancash. Por supuesto que hay un tema de capital humano detrás, pero yo sugiero que aquí el tema central es un tema de garantías y de derechos de la persona. Si pudiera complementar uno con una idea rápida adicional, y un poquito en la onda de la adecuación de la oferta educativa a la demanda laboral, creo que también hay una tarea pendiente en la certificación de habilidades, ¿no? A veces la certificación pasa necesariamente pues, por un curso ¿no? que tiene que demostrar que tú tienes ciertos talentos, ¿no? Y que tienes cierta experiencia, pero hay muchas actividades productivas que en realidad se aprenden en la práctica, ¿no? Desde reparación de vehículos o vinculadas al agro, ¿no? Donde muchos chicos desearían poder acreditar que tienen esta experiencia y esta preparación, pero no han tenido la oportunidad. Creo que encontrar algunos caminos donde esta acreditación pueda ser quizá más expeditiva de la mano con el sector privado, ¿no? Para que tú puedas efectivamente decir, oye, yo tengo experiencia en esto, acá está mi cartón que lo acredita. No, de la mano del sector privado, esto se ha ensayado en diferentes países con relativo éxito. No, creo que esa es una de las cosas que también podríamos tratar de ensayar. No me extiendo mucho más porque sé que estoy con el tiempo, pero muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Diego. Vamos a hacer una pregunta por un tema de tiempo, solo una pregunta más. Nos pregunta Nicole Zurita sobre si consideras que un mejor marco jurídico a nivel laboral y tributario, diferenciado quizás por tamaño de empresa, permitiría que las empresas transicionen de forma más eficiente de lo informal a lo formal. Sí, absolutamente. Creo que esa es una de las cosas que dan el clavo. Muchísimas gracias por la pregunta, Nicole. Yo creo que no solamente transición formal e informal, creo que incluso más que eso es una transición de una pequeña empresa que tiene desincentivos para invertir y producir y contratar a una empresa con los incentivos adecuados para crecer, ¿no? Creo que ese es el marco en el que tenemos que pensar esto. ¿Cuáles son los incentivos que tenemos que darle a nivel tributario y laboral a las empresas para que quieran contratar más trabajadores y quieran pasar a un nuevo nivel, o digamos, no haya pues este desincentivo? Si yo hago esta venta adicional, no, ya paso, ya no soy un RUS, paso a la siguiente categoría, ¿no? Y tengo que pagar mucho más impuestos, ¿no? Entonces eso para muchas empresas es un desincentivo, entonces oculto la última venta, o si ya soy más grande me cindo, ¿no? Me parto en 2, me parto en 3, cosa que no llego a pasar a la siguiente categoría. Busco la manera de esconder, que es lo que ha pasado muchas veces, al trabajador que contrato, a la venta que hago. Y esos son todos los desincentivos que tenemos para crecer. Y esto aplica tanto desde el marco tributario como desde el marco laboral, ¿no? En el marco laboral tenemos esta repartición de utilidades a partir del trabajador número 21. Tenemos ciertas reglas a partir de las cuales, ¿no? los beneficios son significativamente más caros. Entonces, muchos de los empleadores lo que van a ir buscando, muchas de las empresas lo que van a ir buscando es cómo no hago que esto me cueste mucho más. Y en ese proceso perdemos dinamismo, perdemos eficiencia. Las empresas están buscando cómo quedarse pequeñas o cómo simular que son pequeñas para no perder los beneficios que tenían. Creo que un camino interesante es el que ha planteado, que se viene planteando hace tiempo en realidad, y ahora lo ha puesto también sobre la mesa del Ministerio de Economía y Finanzas con la homogeneización de los regímenes para pequeñas empresas, ¿no? De RUC, RER y régimen MIPE tributario. No creo que es una buena idea. Creo también, sin embargo, que es una idea que tiene que pasar por el Congreso. Creo que ahí podría ser una buena práctica que el MEF, si quiere, redacte el proyecto de ley y lo someta a la consideración
del Congreso para que puedan hacer las modificaciones que correspondan y eventualmente se convierta en norma. Creo que sí es algo donde tenemos que avanzar, y yo lo complementaría, como bien dice la pregunta de Nicole, lo complementaría también con el mismo espíritu de adecuación dentro no solamente de la parte tributaria, sino de la parte laboral. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos por sus preguntas. Por un tema de tiempos vamos a dejar el espacio ahí por el momento y luego lo retomaremos hacia el final. Ahora, siguiendo con el programa, voy a darle pase a Cintia Pastor. Ella nos va a hablar sobre el acceso a los servicios de infraestructura en América Latina y el Caribe. Como les había comentado, ella es directora de Economía del Global Infrastructure Hub. Previamente trabajó como economista del Departamento de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, y antes sirvió como consultora del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, y fue también jefa de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Cintia es economista por la Universidad del Pacífico y magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenida, Cintia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Pía, Diego, por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy día. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poder presentar. Bueno, como María Pía mencionó, yo soy directora de Economía del Global Infrastructure Hub. Es un organismo de la G20 que se encarga de promover políticas públicas en infraestructura para los países de la G20 y para países en desarrollo. Hoy les voy a hablar en particular sobre el acceso a servicios de infraestructura en América Latina y el Caribe, haciendo un poquito de énfasis en el Perú. Siempre escuchamos que invertir en infraestructura es bastante importante. Siempre oímos a los políticos diciendo hay que invertir más en infraestructura. Pero, ¿qué nos imaginamos cuando hablamos de infraestructura? Infraestructura se refiere al conjunto de obras y servicios con los que cuenta un país para el desarrollo de sus actividades. Esto incluye estructuras como caminos, puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas, entre otras. Pero también incluye servicios. Los servicios que estas estructuras permiten prestar, que es al final lo que nosotros como consumidores consumimos, valga la redundancia. Por ejemplo, lo que realmente demandamos en agua y saneamiento es poder abrir el caño en cualquier momento del día o de la noche y tener agua potable limpia y con la presión adecuada. En electricidad, lo que queremos es prender la luz y los electrodomésticos cuando lo necesitemos. Y en transporte, lo que queremos es tomar el transporte público para movilizarnos sin ningún problema. Los servicios, tanto de agua como de electricidad y transporte, son vitales para nuestras actividades del día a día. Desde bañarnos hasta cocinar o simplemente usar nuestro celular, también son vitales para nuestra calidad de vida. Hay muchas sinergias con salud, con educación, con empleo y otras áreas que impactan directamente en nuestro bienestar. Estudios demuestran que hay un efecto positivo entre el acceso a agua y saneamiento, por ejemplo, y la reducción de ciertas enfermedades, o el acceso a luz y la mejora de los rendimientos escolares, o por ejemplo el acceso a transporte público y más oportunidades de empleo. Pero hay carencias y deficiencias en la provisión de los servicios de infraestructura que no han pasado desapercibidas, particularmente en nuestra región, Latinoamérica. Un ejemplo de ello fueron las manifestaciones que surgieron masivas en Santiago de Chile en el 2018, no sé si recuerdan, a raíz del incremento del precio del pasaje de metro. Los servicios de infraestructura los podemos analizar de diferentes ángulos o dimensiones. Por ejemplo, hay personas que no tienen acceso a los servicios de infraestructura, pero algunas personas tienen el acceso, pero con una calidad deficiente. Por ejemplo, tengo electricidad, pero con muchos apagones, o tengo agua, pero cuando abro el caño, el agua sale turbia. Y hay algunas personas que directamente no pueden pagar los servicios. El desarrollo de nuestra región, y cuando digo nuestra región es América Latina, incluyendo Perú, requiere entonces que todos tengamos acceso de calidad a servicios de agua, electricidad y transporte y que los podamos pagar. ¿Acaso los tenemos? Hoy voy a presentar cómo se encuentra nuestra región y el Perú en cuanto a acceso y brindar ejemplos de política pública que han logrado tener un progreso significativo en la cobertura de los servicios de infraestructura. El acceso a los servicios básicos en la región ha mejorado significativamente en la última década.
eso no se puede negar. Pero todavía no es universal y más aún es desigual. En el caso de electricidad, por ejemplo, el sector eléctrico efectivamente presenta los mayores avances en acceso. El gráfico nos muestra el avance en la cobertura eléctrica nacional por país entre el 2000 y el 2018. Podemos ver que hoy en día el acceso a electricidad es casi universal en muchos países de América Latina. Perú es un caso de éxito, es un caso de mejora grande. Podemos ver que hemos pasado de un 64% de cobertura de electricidad a nivel nacional en el 2000 a un 97% en el 2018. Pese a las mejoras, todavía hay disparidades entre países, por ejemplo. El gráfico nos muestra la cobertura de todos los países y nos muestra que muchos de ellos tienen cobertura universal, pero hay muchos países que tienen todavía una cobertura muy baja. Un caso particular es el caso de Haití, que solo tiene una tasa de acceso a electricidad de 39%. Aún hay 18 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso a electricidad, y la mayoría de ellos son pobres. También hay disparidades entre zonas geográficas, siendo las áreas rurales las áreas más rezagadas. El gráfico nos muestra el acceso a electricidad por país a nivel nacional versus el rural. Mientras que las áreas rurales de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay casi han alcanzado la totalidad, la universalidad. En Honduras, por ejemplo, la diferencia entre el acceso entre áreas rurales y áreas urbanas es significativa. 32% de los hogares rurales en Honduras no tienen electricidad. En el caso de Perú, si bien el acceso ha mejorado mucho en los últimos 20 años a nivel nacional, es 97%, en zonas rurales este se reduce hasta 80%. Entonces, Perú es uno de los países que si bien ha mejorado mucho en acceso, lo ha hecho más en áreas urbanas y mantiene una de las más grandes brechas, como podemos ver, de cobertura área urbana-rural. Además de las diferencias entre países y las diferencias entre zonas geográficas, se siguen manteniendo las disparidades si miramos el nivel de ingreso del hogar. La mayoría de personas sin acceso a electricidad son pobres. Por ejemplo, en Guatemala y en Honduras, más del 30% de los hogares pertenecientes al quintil más pobre no tiene acceso a electricidad. Mientras que para Bolivia y Perú, más del 20% de los hogares pertenecientes al quintil más pobre no tiene acceso a electricidad. Si hablamos de agua, primero debemos analizar qué entendemos por acceso a agua. Para electricidad, la definición es mucho más fácil. ¿Contamos con electricidad en el hogar o no? Para agua es un poco más complicado, porque la definición puede variar dependiendo del criterio que se utilice. Hace unos años se utilizaba una definición un poco simple, y bajo ella se decía que 96.7% de Latinoamérica tenía acceso a agua. Pero este acceso se medía con indicadores que consideraban que un hogar tiene agua mientras tenga acceso a ella dentro de un radio de 15 minutos. Es decir, una persona tiene acceso a agua si puede caminar 15 minutos de ida y de vuelta para sacar agua de un pozo. Esto es tener acceso a agua. Sí, ¿no? Y además no estamos considerando el peso de esta agua, porque muchas veces estamos hablando hasta de peso de 20 kilos. Entonces esta definición es un poco muy simplista, porque eso no se debería considerar tener acceso a agua en el hogar. En el 2015 esta definición cambia, y se pasó a medir y a considerar acceso a agua cuando uno tiene acceso a agua potable en el hogar. Bajo estas definiciones, la cobertura para Latinoamérica cae a 82.7%. Pero nuevamente vemos las disparidades. El acceso a agua potable a nivel urbano es desigual en nuestra región. Este gráfico nos muestra el acceso primero bajo la antigua definición de acceso a agua en todos los países. Vemos que todos los países están cerca del 100%. Pero cuando más exigente es la definición de acceso, esto empeora. Vemos cómo la tasa de acceso cae si consideramos la nueva definición. En el caso de Perú, lo pueden ver marcado con una flechita azul,
La antigua definición de cobertura nos daba acceso a agua de 93%, pero bajo la nueva definición es 86%. Bolivia y República Dominicana se encuentran en la peor situación, con niveles de cobertura de agua urbana de menos de 50%. Es decir, menos de 50% de los hogares tiene acceso. La situación solo empeora a nivel rural. Las líneas verdes que se han agregado al gráfico nos muestran el acceso en área rural. Y vemos que sistemáticamente el acceso a agua en las zonas rurales se encuentra por debajo del acceso urbano, que urbano son las rayas naranjas. Para el caso de Perú, con la antigua definición, estamos hablando de áreas rurales, el acceso era 90%, pero bajo la nueva es 67%. Nuevamente Bolivia se encuentra en la peor situación, con niveles de cobertura de agua rural de solo 5%. En el caso del transporte, este es el servicio que menos ha progresado en la región. La medición de acceso para este sector también es complicada. Los datos en la región muestran que en varias ciudades el porcentaje de la población con acceso a una parada de transporte en un radio de 3 cuadras es muy alto. 87% en Bogotá, 90% en la ciudad de Panamá y en Quito, 98% en Buenos Aires y Montevideo. De las personas tienen acceso a una parada de transporte en un radio de 3 cuadras. Si consideramos esto, esto puede considerarse como un buen indicador. Pero a pesar de estas tasas relativamente altas, la movilidad de las personas se ve muy limitada, ya que está condicionada por otras dimensiones de los servicios que tienen que ver con tiempos y con el acceso a oportunidades. Por ejemplo, podemos tener una parada de bus a menos de 3 cuadras de nuestra casa y llegar muy fácil a ella, pero de nada nos ayuda si el bus no pasa frecuentemente, o si no hay un horario establecido para que pase el transporte público. Cuando consideramos medidas más estrictas, así como lo hicimos en el caso de agua, de acceso para transporte público, los resultados cambian y el acceso se reduce. En el transporte también existe disparidad de acceso entre personas de diferentes ingresos, de diferentes zonas geográficas y de diferente género. Pero a pesar de lo que he mostrado, los avances y las limitaciones que he mencionado en la cobertura, lo cierto es que nuestra región ha sido pionera en soluciones innovadoras para garantizar el acceso a los servicios de infraestructura. Un ejemplo importante es el caso de mi teleférico, en La Paz y el Alto, que se ha convertido en el más grande de su tipo en el mundo. La Paz y el Alto son dos regiones, o dos ciudades continuas, en verdad, en Bolivia, contiguas, unas al lado del otro, que tienen un alto nivel de interacción económica, pero los desplazamientos siempre se vieron afectados por las barreras geográficas, ya que La Paz se encuentra a 500 metros más altos que, perdón, el Alto está a 500 metros más alto que Bolivia. Las soluciones tradicionales que La Paz. Las soluciones tradicionales, como los autobuses o los metros, eran técnicamente inviables o eran muy costosos. En el 2011, el gobierno decide probar esta iniciativa y construir una extensa red de teleféricos, a la que llama Mi Teleférico, y luego de la implementación de 3 primeras líneas, redujo los tiempos de viaje en 22%. A la fecha ha transportado más de 200 millones de pasajeros, ha reducido el costo del viaje en 54 centavos de dólar por viaje, y 70% de los pasajeros corresponden a grupos de bajos ingresos. Otro ejemplo exitoso de política en electricidad de política es el acceso a los servicios de electricidad en Perú. Perú es el país que más ha progresado en la ampliación de esta cobertura. En 20 años, Perú logró aumentar el acceso a electricidad de 64% a 97% en el 2008. Todo por un conjunto de políticas que involucraron entre altos niveles de inversión, subsidios focalizados a quienes lo necesitaban y soluciones energéticas no conectadas a la red, como sistemas fotovoltaicos que además lograban que la comunidad se involucrara. Solo para explicar un poquito para los que no saben, cuando digo soluciones energéticas no conectadas, me refiero a que normalmente cuando uno tiene acceso a electricidad en su casa, en las zonas urbanas, está colgado a la red de electricidad. Hay un generador de electricidad, por redes de transmisión se transmite al distribuidor,
el distribuidor está conectado a tu casa y básicamente te provee la electricidad y es lo que pagamos en nuestros recibos de electricidad. Pero esto es una red conectada. Hay zonas del Perú, por la geografía que tenemos también, que estamos distanciadas, es muy difícil llegar. Entonces es muy caro, costoso unir esa red que transmite, produce y transmite la electricidad a cada una de estas casas. Entonces por eso se buscan estas soluciones energéticas que no están conectadas a la red y obviamente es mucho menos costoso. Y un ejemplo muy importante son los paneles fotovoltaicos. Estamos hablando de energía solar. Entonces uno puede en las casas que están alejadas poner paneles solares encima de su casa o en el pueblo hacer una pequeña granja solar y captan energía del sol que se convierte en electricidad y provee electricidad a las casas. Entonces ese es el tipo de política que se ha aplicado en la selva y en lugares alejados de la sierra en el Perú. Entonces es definitivamente una historia exitosa en la región, esta de Perú, de cómo las soluciones innovadoras pueden ayudar a mejorar el acceso, especialmente para los grupos de menores ingresos. Para terminar, lo que quiero contarles o decirles y resumir es que la región ha dado importantes pasos para mejorar el acceso a los servicios de infraestructura en las últimas 2 décadas. De eso no podemos tener duda, pero todavía hay un importante camino por recorrer. Todavía hay personas que no tienen luz, que no tienen agua en sus casas, que tienen que caminar mucho para llegar a su trabajo, porque no hay un servicio de transporte público cerca. Una de las principales soluciones para cubrir esta última milla que queda es seguir identificando políticas innovadoras que permitan brindar acceso considerando las condiciones adversas que lo dificultan. Pero además de la cobertura, la calidad de los servicios y la asequibilidad, y con eso me refiero a la capacidad de pago, son desafíos aún pendientes que no hemos analizado hoy, pero que se encuentran rezagados. Entonces recordemos que el acceso tiene que ir acompañado de servicios de calidad para que generen un impacto positivo en el bienestar de las personas y en la productividad de las empresas, y que claro puedan ser pagados por los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación y por tu tiempo. Vamos a pasar, según el programa, ahora a hablar o a escuchar a Wilmer Siccha. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo. Y después tendremos un espacio para preguntas antes del cierre. Muchas gracias, señor Siccha. Buenas tardes. Buenas tardes, María Pía. Buenas tardes, Diego Macera, Cintia Pastor. Y también un saludo a José Luis. Gracias por la oportunidad que nos brindan a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Yo soy el director de la Escuela Académico Profesional de Economía. Justamente queríamos hacer algunos elementos sobre la situación de la región Ancash. Como ya manifestó Diego en la exposición, la región Ancash depende esencialmente en su actividad económica de la minería. Casi la mitad de la producción que se genera en Ancash proviene de la minería. Sin embargo, también debemos reconocer de que hace algunas décadas se tenía una industria pujante en la zona de la costa de la región, particularmente en Chimbote, la siderurgia, estaba la pesca, etcétera, y otras actividades. Entonces, el reto, digamos, que tiene la universidad en esta coyuntura, en este momento, es cómo vinculamos la investigación, la generación de conocimiento para promover el desarrollo regional. Y en ese sentido es fundamental establecer alianzas estratégicas como universidad con otras instituciones de investigación del país, y en esa perspectiva nosotros como facultad y particularmente como escuela, por ejemplo, somos miembros, ¿no?, del Consorcio de Investigación Económica y Social, que nos da una oportunidad para realizar investigación en los diferentes campos, no solamente de la teoría económica, sino de las ciencias sociales en general. También somos parte del programa de intercambio educativo que promueve la Universidad del Pacífico, y en ese sentido estamos realizando algunas actividades de investigación. Sin embargo, también hay algunas debilidades en el sentido de que hay muy poca vinculación con el sector productivo, básicamente con el sector empresarial.
de la zona, y por ponerles un ejemplo, desde el momento en que yo soy director de escuela, a ninguno de nuestros estudiantes o nuestros egresados se le ha dado la oportunidad para hacer prácticas en las grandes empresas mineras de la zona, ¿no? Esa es una situación que es necesario subsanarlo, puesto que, como ya se manifestó, si las industrias extractivas es la actividad más importante que contribuye a la producción de Ancash, uno de los canales, podemos decir, por los cuales se genera los recursos es vía transferencia de canon. Y es así de que durante, podemos decir, los últimos años, por poner un ejemplo, del 2004 hasta el 2019, casi cerca de 4.000 millones de soles han llegado como recurso del canon para el gobierno regional, para los gobiernos locales y también para las universidades públicas. Y en Ancash tenemos dos universidades públicas, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que queda en Huaraz, y la Universidad Nacional del Santa. Entonces, esos son los recursos. Sin embargo, también ahí hay algunas restricciones para realizar investigación, puesto que la misma ley que creó el canon especifica a qué tipo de investigación se debe orientar, ¿no? Esos recursos que provienen del canon, y por eso es que las universidades, muy poca ejecución se ha realizado de estos recursos que tenemos. En ese sentido, lo que podemos precisar, ¿no? Dos conceptos elementales o básicos, como señalaba el expositor Diego Macera, ¿no? El profesor Waldo Mendoza decía, quien ha sido también ministro de Economía, una hipótesis. ¿Por qué hemos tenido altos niveles de crecimiento económico a partir particularmente del 2001, del 2002 para adelante, hasta el 2012 o hasta el 2013? Ha sido por el tipo de modelo económico que nosotros hemos tenido, por la política macroeconómica, o porque nosotros somos una economía altamente dependiente del sector internacional. Y en cierta forma se explica, ¿no? Esos altos niveles de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, esencialmente por el incremento de los precios de los minerales en el mercado internacional. Y en la acotación que se hizo, no se señala un factor importante. ¿Cuál es el país con el cual más transacciones económicas realizamos? No es Estados Unidos ni los países europeos. El 30% de las exportaciones que nosotros realizamos en estos momentos se orientan a China. El comercio internacional básicamente depende de China y Estados Unidos. El 22% aproximadamente con Estados Unidos y el 30% con China. El 50% de la producción nacional que se destina al mercado internacional es esencialmente a esos dos países. Luego, las otras actividades es, digámoslo así, a otro tipo de economías. Finalmente, para terminar, ¿cuál es el reto, podemos decir, de la universidad que tiene? Es justamente promover la generación de conocimiento, de ciencia, de tecnología, con la finalidad no solamente de anclarnos como una economía extractiva, sino diversificar la actividad económica. Tenemos una ingente cantidad de recursos en la agricultura, en el turismo, en la pesca, etcétera, que se puede diversificar para no solamente destinar nuestra producción hacia el mercado internacional, que es importante, sino preferentemente debemos satisfacer el mercado nacional, el mercado interno, puesto que también tenemos algunos distritos, algunas zonas con los niveles de pobreza más altos, ¿no?, del país, como son en la zona de los Conchucos, y como señaló también el expositor, ¿no?, niveles de analfabetismo muy altos y otros indicadores que es importante ir mejorando. En ese sentido, se debe hacer un nexo, una vinculación, la universidad con las otras instituciones de investigación, con el sector público y también con el sector privado, para obviamente realizar, digamos, propuestas de políticas públicas para mejorar el desarrollo de nuestra región. Pero no podemos dejar de mencionar además que en Ancash tenemos un problema de institucionalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que los últimos 4 gobernadores regionales, así como en nuestro país, de los últimos presidentes de la República, están implicados en actos de corrupción. Es decir, Ancash
ocupa el primer lugar, por decir, de todas sus autoridades locales, o la mayoría por lo menos, y las autoridades regionales, implicados en actos de corrupción. Entonces, esa es una situación que también tiene muchas trabas, muchas limitaciones para generar o promover ese desarrollo que tanto lo necesitan los pueblos de esta importante región. Muchas gracias nuevamente a los organizadores de este evento. Esperemos continuar intercambiando nuestros lazos interinstitucionales para fortalecer esa vinculación entre nuestra universidad, el IPE y otras instituciones de nuestro país. Muchas gracias, María Pía. Muchas gracias, señor Siccha. Muchas gracias, Cintia. Tenemos una pregunta, Cintia, para ti. Nos consultan ¿qué tanto tiene o qué tanto afecta la corrupción al tema de acceso a servicios de infraestructura? Claro, gracias por la pregunta. Bueno, diría que sí tiene un impacto, no diría que es el principal, pero es uno de los impactos. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de destinar menos recursos para incrementar la infraestructura, ya sea estructuras o servicios de infraestructura, y definitivamente ya de por sí hay recursos limitados que van para infraestructura. Infraestructura no es un sector que llame tanto la atención, la verdad, como educación y salud, por ejemplo. Entonces, de por sí el presupuesto para infraestructura ya es limitado. Restarle recursos al presupuesto, ya que se van a corrupción, no es nada beneficioso. Sin embargo, hay muchos otros factores que explican que la cobertura sea baja, y yo no diría que sería el principal motivo. Los recursos, de por sí ya infraestructura tiene esa restricción de tener un presupuesto limitado. Entonces, hay muchas variables. Por nombrar algunas, es desde identificar a los proyectos, qué es necesario para cerrar las brechas de cobertura, de calidad, tener un plan estructurado para la región o para los países, por ejemplo, de priorizar. Y esto es importante, priorizar, porque los recursos son escasos y tenemos que asignarlos de la mejor manera. Ser eficientes, esta es otra de las razones que afectaría, no solo, bueno, aumentar la cobertura, sino aumentar cobertura de calidad, ¿no? 40% de los gastos de un proyecto de infraestructura, o del costo de un proyecto de infraestructura, se va en ineficiencias. Entonces se va en retrasos, se va en sobrecostos. Si planeáramos mejor, si evaluáramos mejor, si identificáramos mejor los proyectos, si tuviéramos una mejor preparación de proyectos, por ejemplo, esto podría ser más eficiente, y 40% no se iría al tacho en sobrecostos o en retrasos, y podría ser invertido directamente en infraestructura y en ir cerrando brechas. Esas son algunas de las razones que puedo mencionar por ahora. Muchísimas gracias, Cintia. Señor Siccha, tenemos una pregunta también para usted, y es, si se pudiera modificar el gasto del canon destinado a las universidades, ¿cree usted que la academia debería ser el principal impulsor de investigación para el desarrollo regional? Obviamente que sí. Como les manifestaba, el marco normativo te pone algunas camisas de fuerza, algunas restricciones para realizar la investigación. Entonces, eso se tiene que modificar, se tiene que dar un poco de mayor discrecionalidad a las universidades, ¿no? Puesto que con esta norma que está vigente, la capacidad de ejecución del gasto ha sido muy limitada. No solamente en la Universidad de Ancash o la Universidad de Salta, sino en todas las universidades del país. Por ejemplo, conversamos con los amigos del Cusco. Cusco es la universidad que más recursos tiene proveniente del canon, porque allí está el canon petrolero, ¿no? Entonces, perdón, el canon gasífero. No han tenido esa capacidad para ejecutar el gasto. Entonces, se tiene que haber una modificación del marco normativo para promover la investigación. No solamente debe ser básica, sino en otro tipo de líneas, ¿no?, de investigación en nuestro país y particularmente en la región, porque la normatividad es a nivel nacional, no solamente es para la región de Ancash. Eso es lo que podría manifestar, señorita. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias, Cintia. Gracias a nuestros expositores y sobre todo gracias a
ustedes que nos han acompañado durante este foro, el primer foro Ancash. No olviden que mañana tenemos la clase de R para los que ya se inscribieron. Los cupos ya están cerrados, pero los que ya se inscribieron pueden conectarse a las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde tenemos la clase de Economía Pública a cargo de Fernando González, economista senior del IPE. Los esperamos por allí también. Y bueno, con eso damos por concluido este foro. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.